Nuestras máquinas, nuestras instalaciones no solo están formados por dispositivos mecánicos o eléctricos, también están formados por dispositivos electrónicos. Podemos dividir entre grandes grupos los sistemas electrónicos que forman parte de nuestras instalaciones. Por un lado tenemos los sensores, con los que el sistema de control capta las señales, son sus sentidos. Por otro lado tenemos los actuadores, que son aquellos sistemas a los que les van a dar órdenes. Y por último tenemos los propios sistemas de control, las CPUs, las tarjetas, todos estos dispositivos que se van a encargar de procesar las señales, tomar una serie de decisiones y comunicárselas a los actuadores. Pero ¿cómo es el mantenimiento en este tipo de dispositivos electrónicos que tienen mucho que ver con los automatismos? ¿Es parecido al mantenimiento que hacemos en dispositivos mecánicos o tiene otra estrategia de mantenimiento? Para definir cómo es la estrategia de mantenimiento será bueno que echemos un vistazo a cómo es el modo de fallo, el típico de los dispositivos electrónicos. Echemos un vistazo en primer lugar a la gráfica que representa la probabilidad de fallo contra el tiempo transcurrido desde el inicio de su puesta en servicio. Tradicionalmente se ha trabajado con la idea de que los equipos pues siguen un comportamiento en cuanto a su probabilidad de fallo versus tiempo, parecido a la forma de una bañera, una curva que denominamos curva de bañera, y en esta curva de bañera lo que vemos es que hay una región en la que el dispositivo tiene más posibilidad de fallar, después una región en la que la tasa de fallo, la probabilidad de fallo permanece constante, y una tercera región en la que la probabilidad de fallo aumenta. Se supone que en ese momento acaba su vida útil técnica y será el momento de hacer un reacondicionamiento, una revisión o hacer la sustitución de este equipo. Ya en el año 78, dos ingenieros, Nolan y Heap, haciendo un trabajo para el mundo aeronáutico, demostraron que esta curva de bañera pues, no se corresponde con el comportamiento normal de las piezas, ya sean mecánicas, eléctricas o de instrumentación. En concreto, ellos refirieron su estudio a las piezas de un avión. Ellos encontraron que hay mecanismos de fallo mucho más habituales y comportamientos mucho más habituales que esa curva de bañera, y que esa curva de bañera en realidad se cumple pocas veces. Y en cuanto a la instrumentación, ¿cómo es la probabilidad de fallo? Pues es una probabilidad de fallo en la que tenemos una pequeñísima etapa inicial en la que puede fallar, pero si no ha fallado en esa pequeñísima etapa inicial, que se refiere a unos minutos o incluso unas pocas horas desde su puesta en servicio, la probabilidad de fallo permanece estable sin que podamos determinar exactamente cuándo fallará. Los equipos electrónicos tienen además una característica adicional, y es que fallan sin avisar, es decir, fallan de forma abrupta y con un fallo catastrófico. Por tanto, no hay ninguna tarea de mantenimiento sistemático que nosotros podamos aplicar, ni ninguna sustitución sistemática que podamos aplicar, ni en instrumentos, ni en actuadores, ni en sistemas de control. Pero lo que sí tenemos que observar es cuándo, en qué condiciones, esa tasa, esa probabilidad de que falle un equipo electrónico aumenta. Y encontramos que hay 6 circunstancias que hacen que los dispositivos electrónicos puedan aumentar su tasa de fallo. Primera circunstancia, la temperatura. Si un equipo electrónico trabaja a una temperatura alta, la probabilidad de que falle crece mucho. Segunda circunstancia, la humedad. Si este equipo trabaja en unas condiciones de humedad alta, pueden producirse condensaciones, y estas condensaciones crear en las tarjetas caminos conductores que hagan que se creen pues, comportamientos que no previstos en el dispositivo, y pueden conducir a un fallo en este dispositivo. Tercera circunstancia, el polvo y la suciedad. Si el polvo y la suciedad se acumulan en la superficie de los contactos, pueden crearse de nuevo caminos conductores o caminos aislantes. Es decir, puede crearse un comportamiento eléctrico diferente a ese comportamiento que tenía la tarjeta cuando fue concebida. Cuarta circunstancia que puede provocar un aumento de la tasa de fallo
la vibración mecánica. Es decir, si disponemos un dispositivo, ya sea un instrumento, un actuador o una tarjeta o un dispositivo, algo que tenga fundamentalmente dispositivos programables dentro, tarjetas EEPROM, memorias, microprocesadores, etc., y lo ponemos en una superficie vibrante, esa energía puede ser suficiente para que unos átomos de los que están ahí jugando y moviéndose e intercambiando niveles, pues pueda pasar de un nivel a otro, pueda generar un 1 donde antes era un 0, etc. Y puede tener un comportamiento errático. Así que la vibración es el cuarto de esos factores que tenemos que evitar. El quinto factor que tenemos que evitar es una incorrecta alimentación eléctrica. Estos dispositivos se basan en una alimentación eléctrica que debe ser muy estable, y cualquier fallo en esa estabilidad que puede producirse en la conexión, en la desconexión o incluso en rizados que a veces se producen en esta alimentación de corriente continua, pues pueden provocar un comportamiento anormal del dispositivo electrónico. El último es la puesta a tierra. Las puestas a tierra que nosotros necesitamos para los dispositivos electrónicos tienen que ser independientes del resto de las puestas a tierra, tienen que ser unas puestas a tierra estables que eviten las situaciones de las tierras flotantes. 6 efectos entonces que hacen que la tasa de fallo de un dispositivo electrónico crezca. Nuestro mantenimiento tiene que estar muy enfocado a asegurar que no están presentes ninguna de esas 6 condiciones que hacen que la tasa de fallo aumente. Complementariamente con la comprobación de que estas 6 cuestiones que hacen que la tasa de fallo aumente, hay otras cosas que nosotros podemos hacer en los dispositivos electrónicos. En cuanto a la instrumentación, podemos calibrar esta instrumentación. Es una calibración que tenemos que hacer cada cierto tiempo. Hay una discusión constante de si estas calibraciones tenemos que hacerla en todos, absolutamente todos los equipos, o tenemos que hacerlo solo en un grupo de equipos. Bueno, esto será una decisión del jefe de mantenimiento. Parece que las buenas prácticas indicarían que todos los equipos de medida tienen que ser calibrados, pero es cierto que los costes asociados no siempre compensan, con lo cual habrá que ver dónde compensa llevar a cabo esas calibraciones sistemáticas y dónde no compensa llevarlas a cabo. Junto con las calibraciones están las verificaciones. Periódicamente habrá que verificar que nuestros instrumentos, nuestros sistemas, nuestros actuadores y nuestros sistemas de control funcionan como esperamos. Por tanto, tendremos que realizar una serie de tareas simplemente para verificar que efectivamente funcionan como esperamos. Para eso tendremos que arrancar dispositivos, tendremos que parar, tendremos que ver cómo son esos procesos de arranque y parada, tenemos que ver esas secuencias y tendremos que verificar si no se sucede alguna situación anormal durante su arranque, su parada o su funcionamiento normal. Tenemos que realizar además verificación de lazos de control. Un lazo de control normalmente está formado por uno o varios sensores, por un sistema de control que procesa esas señales y por un actuador que tiene que obedecer a lo que el sistema de control ordene de acuerdo con las condiciones que existen. En muchos casos hay además una realimentación, de manera que hay otros sensores que verifican cuál es la consecuencia que ha tenido la actuación, de manera que esa realimentación permite volver a corregir la actuación del actuador. Pero todo ese conjunto que implica instrumentos, implica actuadores, implica el sistema de control, hay que comprobar que efectivamente está funcionando de la forma que esperamos. Así que la comprobación de lazos de control será una actividad más que tendremos que incorporar a nuestras rutinas de mantenimiento en lo que se refiere a los equipos de control. Por último, tenemos que ver que algunos de estos equipos de control están instalados dentro de cuadros. Los cuadros, o cabinas, o como queramos denominarlo, paneles, también tienen un mantenimiento por el hecho de ser un cuadro. Estos mantenimientos pues, están referidos a algunas cuestiones mecánicas del cuadro, es decir, que la puerta abra y cierre bien, que sea estanco, que esté ventilado su interior, lo cual garantiza pues, que algunas de esas 6 cuestiones que comentábamos al principio no están presentes. Tenemos que tener en cuenta en nuestro cuadro la limpieza, el reapriete
de pernos o el reapriete de tornillos. Podremos llevar a cabo algunas inspecciones condicionales como la realización de termografías. Tendremos que hacer una verificación de integridad estructural, es decir, que no haya presentes elementos sueltos, rotos o desmontados. Tendremos que verificar los botones de actuación para comprobar que todas las botoneras funcionan correctamente. Tendremos que comprobar las luces que aparecen y que son indicativas de determinadas señales para asegurar que todas estas luces no están fundidas, que funcionan correctamente. Por último, tendremos que verificar que las pantallas que pertenezcan a estos cuadros, que nos indican cómo están determinados componentes, esas pantallas que nos informan, funcionan correctamente y no presentan ninguna anomalía. Hemos visto en este vídeo cómo es el mantenimiento de sistemas electrónicos. Hemos podido ver cómo el mantenimiento de sistemas electrónicos está exento de estas actividades sistemáticas de sustitución de elementos, está exento de tasar, digamos, la vida de determinados elementos en horas de funcionamiento, en producción, etcétera, porque el comportamiento de los sistemas electrónicos no es parecido a los sistemas mecánicos, en los que tenemos alguna posibilidad más de analizar ciclos y comportamientos de este tipo de dispositivos. Por tanto, si queremos asegurar que nuestros automatismos funcionan correctamente, tendremos que someterles a un mantenimiento, que es un mantenimiento sencillo, es un mantenimiento muy elemental, pero es un mantenimiento básico para que nuestros automatismos funcionen correctamente.